que estoy en contra de la participación. Vamos a ver que lo que voy a proponerles es un examen crítico del discurso de la participación, de las palabras que se dicen, de las cosas que se dicen de la participación, no de las cosas que se hacen. Es más lo que se dice que lo que se hace, es cierto. Hay una especie de inflación discursiva, todo tiene que ser participativo, toda política pública, es políticamente correcto decir que tiene que ser participativa, no solamente la política y la gestión del sistema escolar, también el sistema de salud, la política del desarrollo local, todo tiene que ser participativo. Y muchas veces cuando estas palabras se convierten en lugares comunes, uno no se detiene a pensar qué es lo que hay detrás, qué es lo que estamos diciendo, y se corre el peligro de decir, como decía un famoso psicoanalista, Lacan, el peligro es que seamos hablados por el lenguaje, que no seamos nosotros los que hablamos, sino que el lenguaje habla solo. Digo, en nuestro campo tenemos este peligro de decir y repetir cosas, la calidad, que la descentralización, la participación. ¿Por qué no hacemos en un primer momento una reflexión acerca de qué es lo que está detrás de esta palabra? Yo creo que puede surgir de ahí una redefinición y podemos jerarquizar este concepto. Es más, yo me voy a declarar desde un principio partidario de la participación. Esta palabra clave, participación, es una especie ocupa, digamos, un lugar predominante en el escenario político y ideológico contemporáneo. Frente a la participación, el otro contendiente es el mercado. Creo que hay que jerarquizar el concepto de participación y elevarlo como principio estructurador de las políticas progresistas en los escenarios políticos sociales contemporáneos, no solo latinoamericanos. Si no hay cuando digo participación no hago referencia a la voz, hago referencia a la voz, a la palabra, a la toma de la palabra, y hago referencia a la política. La alternativa a la participación, a la toma de la palabra, individual y colectiva, es el mercado. Desde el principio voy a tomar posición, tomo posición por la participación. Vamos a ver si logramos desmenuzar, considerar analíticamente qué es lo que hay detrás de esta palabra. Este sería mi objetivo general. Vamos a hacer uso de la tecnología moderna. Vamos a decir que el sistema escolar es un sistema con una larga historia. Es un aparato de Estado, es uno de los primeros aparatos de los estados modernos. Todos los estados modernos, el primer aparato del estado moderno es el ejército, las fuerzas armadas. Todos los estados se constituyen a través del monopolio del ejercicio de la violencia física legítima sobre un territorio. De modo tal que el ejército, podemos decir que es la primera organización, la primera burocracia estatal. Y junto con el ejército, el sistema de hacienda, porque había que montar un aparato para extraer los recursos necesarios en la sociedad para financiar a los ejércitos. Después vienen un montón de aparatos burocráticos. Pero fíjense, ejército, sistema de hacienda, e inmediatamente todos los padres fundadores o las élites fundadoras de su Estado-nación moderno imaginaron y construyeron un sistema nacional de educación. Las políticas educativas tienen tanta antigüedad como el Estado moderno. Después vienen un montón de otras políticas, las políticas previsionales, las políticas de juventud, política de la mujer y todos los aparatos, Secretaría de la Mujer. Pero el educativo es uno de los primeros aparatos modernos. Tiene que ver con una racionalidad que era la constitución de la ciudadanía. Tenía una racionalidad fuertemente política, pero este sistema que fue creciendo lentamente, que sigue creciendo, creció sobre la base de una serie de supuestos que hoy tenemos que poner en tela de juicio. Esto lo doy como un marco general para saber en qué contexto vamos a hablar de política educativa y de la alternativa de la participación frente a la alternativa del mercado. El supuesto era, cuando se crean todos los estados modernos de las sociedades occidentales, era que existía un conjunto de valores. Pero cómo no. Que existía un conjunto de valores, es decir, de criterios de distinción entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, que eran universales, una serie de verdades universales. Yo recuerdo a Gabino Barreda acá, uno de los ideólogos del positivismo mexicano y ideólogo de la generación que sienta las bases del Estado mexicano moderno, de la República restaurada, 1867. Él hablaba de ese fondo común de verdades que nadie podía poner en discusión. Y la escuela tenía como función, el sistema escolar, inculcar en la ciudadanía, en las nuevas generaciones, que no eran ciudadanos, eran habitantes de un territorio, que hablaban lenguas distintas, tenían creencias diferentes, ese fondo común de verdades. Y de verdades que no se podían en tela de juicio, que no se podían discutir. Lo que era bueno, lo que era malo, lo que era verdadero, lo que era falso, lo que era bello, lo que era feo.
Nadie discutía estas verdades universales. Hoy en día casi ya no tenemos verdades universales. Acerca de todas las cosas hay pluralidad de criterios. Distintos criterios, por ejemplo, de cientificidad, distintos criterios para establecer la verdad científica, distintos criterios éticos, lo que es bueno para una cultura es malo para otra. Hoy en día, ¿dónde están esos valores comunes? Ni siquiera los derechos humanos, estoy hablando a nivel global, ¿no? Ni siquiera los derechos humanos son ideas comunes compartidas por el conjunto de las grandes culturas de la humanidad, porque hay muchas grandes culturas de la humanidad que incluso tienen una idea de derecho completamente distinta a lo que tenemos los occidentales. La igualdad entre hombres y mujeres, que uno diría que es un principio universal, no, está discutido, incluso en Occidente está discutido. Hay culturas que no aceptan la igualdad de hombres y mujeres. Entonces la escuela hoy se encuentra en un desafío. ¿Qué enseña? No tenemos esa seguridad que tenían los padres fundadores cuando estas verdades obviamente universales eran verdades impuestas, pero se imponían sin resistencia. Había una seguridad, había una hegemonía, digamos, en términos modernos, de estas ideas que hacía que la escuela no se pusiera en tela de juicio a discutir qué es lo que tenemos que enseñar, si esto está bien, esto está mal. Bueno, estas verdades comunes hoy están en tela de juicio y esto nos pone problema a la escuela y a los maestros. La escuela era un lugar sagrado. La idea de civilización, de progreso, estas eran verdades universales, la idea de nación, progreso. La civilización, la escuela era la trinchera, era el fortín, la fortaleza donde estaba la civilización. Y como tal entonces era un lugar sagrado, respetabilísimo. Hoy en día no sé si pasa en México, pero en muchas sociedades latinoamericanas la escuela es objeto de críticas, es físicamente destruida. Las escuelas de los sectores populares del Gran Buenos Aires, cada año tienen que ser reconstruidas, tienen que volver a ponerle los vidrios porque son apedreadas, son pintarrajeadas, destruidas. Se producen robos en las escuelas, ya no es ese lugar sagrado que era antes. O sea, se ha perdido ese respeto por las cosas de la escuela, respeto que era incluso casi sagrado y reivindicaba esa sacralidad. Esa sacralidad también coincidía con la idea de que el magisterio, este trabajo del docente, no era un trabajo cualquiera, era una vocación, era una misión, era un apostolado. El maestro era un apóstol el que tenía que transmitir estas verdades universales, los valores de la civilización occidental, la lengua común, la idea, repito, de razón, que se escribía con mayúscula, la razón científica, positiva, la idea de verdad, método. Él se sentía depositario de esta misión que trascendía lo que era un simple trabajo. Esto le daba al magisterio una característica muy especial. Era una especie de sacerdote laico. Y la escuela se construyó como una especie de contra la iglesia, que era su competidora. La iglesia antes del advenimiento del Estado moderno era la depositaria de las verdades, que eran verdades sagradas, verdades transmitidas por Dios a los profetas y que eran inculcadas por los sacerdotes. Ahora las verdades son verdades científicas, resultado de la razón y de la observación, como decían los positivistas. Los científicos eran los que producían estas verdades y estos miles de maestros eran los apóstoles y los sacerdotes reproductores de estas verdades en las escuelas. Esta idea hoy en día también está en crisis, no hace falta hacer muchos análisis. Este supuesto, este pilar que sostenía el edificio de los sistemas escolares modernos hoy está en tela de juicio. También se suponía que lo prioritario en esta etapa de la escuela, cuando se funda la escuela, era la socialización. La escuela tenía que trascender las particularidades de los individuales, las particularidades individuales, lingüísticas, culturales, y tenía que inculcar ese fondo común de verdades para que los individuos fueran socializados. Para integrarse a la sociedad había que hablar la misma lengua, tener los mismos valores, respetar los mismos símbolos. Su misión era socializar. Hoy en día se le pide a la escuela que particularice, que respete lo particular, las culturas, las etnias, el género. Hoy en día las culturas particulares reivindican su derecho a la existencia. El pluralismo, uno de los grandes temas ahora y problema de la escuela moderna es el tema de la diversidad, del respeto a la diversidad. Estas cosas en el siglo XIX, en ningún país de América Latina ni de Europa se discutía. La diversidad había que liquidarla. Se tenía que imponer la civilización, la ciencia positiva. La idea de razón, o sea, una verdad, a las demás había que liquidarla. Una lengua, que era la lengua oficial y racional. En este caso el español, en Italia el italiano, frente a la pluralidad de lenguas, una lengua. La socialización era
prioritaria sobre la individuación, el respeto de lo particular. Hoy en día incluso se llega a hablar de que la maestra en la escuela, el maestro, tenemos que respetar las particularidades individuales. Las familias exigen que a la escuela se le respete al chico en sus características particulares. Mi hijo es un chico sensible, le gusta el arte, ¿usted por qué le insiste con matemática? A pedagogía individualizada. La escuela surge como pedagogía de masa. Un profesor con 30, 40 alumnos y se le da la lección al conjunto. No, una lección individualizada en función de las particularidades de cada uno de los alumnos. Hoy en día hay una tensión entre individuación y socialización. Eso lo viven muchos maestros. En todo Occidente, porque la diversidad cultural ahora es una característica. Y eso, el derecho a la diversidad, se habla de derecho a la diversidad. Bueno, ¿cómo conciliamos la socialización? El hecho de que todos tengamos que tener una serie de valores comunes, lenguajes comunes, creencias comunes, y al mismo tiempo respetar lo particular, lo individual incluso. Es una tensión nueva. Ese pilar ya de la socialización dominante no existe más. Y por último, ya tampoco existe un ajuste entre lo que la escuela produce, los títulos que distribuye la escuela y los puestos en la sociedad. En la primera etapa, en los primeros periodos de desarrollo de los estados modernos, el tipo que terminaba la primaria le esperaba determinado tipo de actividad en la sociedad. El que tenía la secundaria iba a hacer tareas de tipo gestión, administrativa, en las empresas privadas, en el Estado, en fin. Los que tenían títulos universitarios los esperaban, ¿cierto? Había un ajuste, una especie de encuentro entre los títulos que distribuía la escuela y el lugar que había que ocupar luego en la sociedad, especialmente en la estructura ocupacional, en el mercado de trabajo, en la sociedad. Hoy en día se ha roto esta vinculación. Se ha roto esta vinculación. No hay un ajuste automático entre los títulos y los puestos. Entonces la escuela es acusada que no forma para el mercado de trabajo, que forma demasiadas, bachilleres, o forma demasiados abogados y forma pocos ingenieros, o que forma ingenieros que no tienen las competencias requeridas por la producción moderna. O sea, el tema del ajuste ahora entre lo que la escuela produce y lo que el mercado de trabajo demanda es un gran tema de las sociedades contemporáneas. No era un tema en las primeras etapas del desarrollo escolar. El problema es que los sistemas escolares han sido diseñados, todos sus dispositivos han sido diseñados teniendo en cuenta estos supuestos que hoy ya no existen. Pero en términos sintéticos, ¿cuál era la racionalidad de esta primera etapa de desarrollo de las escuelas? Que daba sentido a la escuela. Era la formación de la ciudadanía, del sujeto de la república moderna. Había que inventarse al mexicano. Más allá de ser huichol, tzotzil, español, alemán, porque venían los inmigrantes, había que construir la figura del mexicano, la figura del argentino. Estos países inmigratorios como la Argentina también tuvieron que reducir la diversidad. Homogeneizar, esa era la palabra. Yo recuerdo en esos congresos pedagógicos de fines del siglo XIX acá en México, el verbo más pronunciado por los pedagogos y los padres fundadores de la escuela moderna mexicana era el verbo homogeneizar. Porque había que constituir al ciudadano. Esa era la racionalidad. La pregunta hoy es, ¿esa sigue siendo la misma racionalidad? ¿Cuál es el principio que da sentido a la escuela contemporánea? Yo voy a tomar posición. Yo voy a decir que ya no es la constitución de la ciudadanía, ya está la ciudadanía constituida. Hay otras instancias que también contribuyen a crear la conciencia nacional del argentino. Quizás el aparato deportivo, por ejemplo, el medio masivo de comunicación, más el fútbol, contribuye más a crear identidad nacional que la escuela con sus festividades y su historia. Digamos, además ya está constituida la nación. La nación está en las cosas, está en las banderas, está en las plazas, está en las efemérides. Hoy en día, ¿cuál es el sentido de la escuela? Hoy en día, para mí, la palabra clave es justicia social, equidad, igualdad. Creo que ojo, no estoy muy seguro de lo que digo, tenemos que encontrar un principio que dé sentido. Ya no puede ser el mismo del siglo XIX.